La historia de Moisés comienza con un pueblo en esclavitud. Israel había sido bendecido en Egipto, pero ahora enfrenta opresión, abuso y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento, el texto bíblico declara, Éxodo 2:24, Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esta frase cambia toda la historia. Dios no olvida, Dios actúa. Hoy comenzamos una serie titulada El Éxodo, viaje a la tierra prometida. En esta primera entrega veremos cómo en medio de la opresión Dios estaba preparando el rescate, porque cuando parece que todo está perdido, el cielo ya está en movimiento. Bienvenidos a Axiomas, donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, nuestro querido amigo el pastor Renson Mena y también nuestro amigo el pastor Natalio Flores, quienes están aquí para poder estudiar este primer tema de esta nueva serie, donde nosotros exploraremos la palabra de Dios a profundidad. Bien, querido pastor Renson, un saludo para nuestra audiencia y también coméntenos cómo se siente de estar aquí con nosotros para esta nueva temporada de Axiomas. Muy bien, sí, querido Samuel, estamos felices de estar nuevamente en esta nueva temporada. Queridos amigos, los mandamos un cordial saludo a cada uno y que el estudio pueda ser una bendición para cada uno de nosotros, para nuestras familias. Muchas gracias, Renson. También quiero saludar a nuestro querido amigo Natalio. Por favor, un saludo también para aquellas personas que nos miran, que comparten con nosotros este programa especial. Y también, por favor, para iniciar ya con el tema, una oración especial. Gracias, Samuel, por estar acá. Para mí es un placer y queremos mandar un saludo a nuestros amigos que están detrás de las cámaras. Este estudio sin duda será de mucha bendición. Así que vamos a pedir la dirección de Dios. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por permitirnos iniciar este nuevo estudio. Queremos que tu palabra abra nuestra mente, nuestro corazón, y que cada lección que vayamos a sacar de estos estudios pueda edificar nuestra vida espiritual. Queremos que tu presencia nos acompañe y que también tú cuides a cada persona que está detrás de las cámaras y que también el estudio, Señor, pueda ser de mucha bendición para ellos. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Natalio. Vamos a entrar entonces de lleno con este lindo tema especial para nosotros y vamos a navegar, como siempre lo hacemos, en la Escritura. Para esto, para comenzar, querido Renson, coméntanos un poquito qué nos enseña, ¿verdad?, la opresión del pueblo de Israel y qué relación tiene eso para nosotros, qué podemos aprender de estos eventos aparentemente tan complicados de aceptar, de asumir para el pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos enseña eso para nosotros hoy? Muy bien, es interesante el contexto histórico porque si recordamos, el pueblo de Israel llegó a Egipto no bajo servidumbre. Ellos llegaron a vivir tranquilamente porque José era el segundo al mando en aquella época. Solo que pasaron muchos años, más de 400 años. Y los nuevos faraones no conocieron a José ni su familia y comenzaron a oprimirlos. Entonces, faraón que estaba en aquella época, por ejemplo, eran Tutmosis, ¿no? Tutmosis I. Entonces, ellos comenzaron a oprimir. Mandaron matar a los niños, ¿no? Pero ahí la princesa Hatshepsut, ella rescata al niño y Moisés es criado, educado. Y justamente en Éxodo capítulo 1 dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en la fabricación de barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual les obligaban con rigor. En otras palabras, los esclavizaron. De haber vivido una vida tranquila, de haberse servido ahí cuando estaba José en vida, ahora ellos estaban en dura servicio, como podríamos decir, eran esclavos. Entonces, era una situación dura y lo que ellos ahora esperaban era un Salvador, ¿no? Ellos esperaban.
Y justamente en el libro de Salmos, capítulo 34, en el verso 7, menciona lo siguiente: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué quiere decir eso? Que en medio de todo este sufrimiento parecería que Dios se había olvidado de ellos, pero en realidad no se había olvidado. Dios estaba ahí con ellos, ¿no? Dios tenía sus planes, sus propósitos. Dios no permitiría que todo el tiempo, constantemente, este pueblo pueda estar en esclavitud. Claro que sí, la verdad es muy interesante ver cómo Dios, a través del relato del Éxodo, nos muestra que Dios no es un Dios ajeno al sufrimiento humano. Exacto. Ya decías tú, en tiempos cuando José llega a Egipto, el anterior faraón, incluso hay todo un estudio hasta arqueológico que dicen que en ese tiempo estaban predominando los Hicsos, ¿no? Sí. Que eran como extranjeros que gobernaban Egipto. Por eso fue fácil, de alguna manera, abrir la apertura para que vengan, ¿no? los hebreos. Sin embargo, ya en tiempos de Moisés ya había cambiado, ¿no? Ya era otro faraón, otra dinastía, y entonces tomó una decisión radical con el pueblo de Dios al punto de llegar a la esclavitud, ¿no? Y entonces esto genera un sentido, una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede permitir Dios que su pueblo sufra? ¿Cómo es posible que Dios permita la opresión de aquellos que le obedecen, ¿no? Pero es bueno recordar que hay un ángel, el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen. Y hay una cita también de la escritora Elena de White que menciona lo siguiente: los ángeles del cielo contemplaban la escena del sufrimiento de los hebreos, y aunque el tiempo de liberación no había llegado, el cielo ya estaba preparando el camino. En otras palabras, Dios no estaba exento o no los había olvidado, aunque aparentemente eso parecía, ¿no? Dios estaba ya preparando el camino, y ahí ya entramos a lo que es justamente el nacimiento de Moisés y cuando él es ya rescatado por la princesa Hatshepsut. Qué interesante lo que tú dices, Renson, porque hay mucho de aquí para poder profundizar, meditar, reflexionar, pero yo quiero recordarle, querido amigo, a usted también ahí en su casa, ¿no? De que Dios está en todo y en el dolor sobre todo. Una frase que escuché hace muchos años y que ha marcado también mi experiencia cristiana, porque aún en el dolor, aún en el sufrimiento, Dios está a nuestro lado. En la opresión que a veces la vida nos presenta, nosotros tenemos que recordar que hay un Dios que no es ajeno a nuestro dolor, que no existe una sola lágrima que nosotros derramamos que no sea tomada en cuenta por el Señor. Y entonces, queridos amigos, necesitamos continuar, pero gracias, Renson, por esas aportaciones, por esa explicación de que Dios no es ajeno al sufrimiento humano, a la opresión que nosotros vivimos y a las diferentes circunstancias que la vida nos pone, ¿verdad? Y así queremos continuar también aquí con nuestro amigo Natalio. Natalio, por favor, coméntanos un poco. Hay un pasaje, hay una parte del relato que me llama mucho la atención acerca de las parteras hebreas, el trabajo que ellas hicieron y lo importante que es. Coméntanos un poco qué relevante tiene esto del relato del Éxodo para nuestra vida también. Bien, Samuel, nosotros para tener un poquito el contexto, había una orden del faraón, del rey de Egipto. En el capítulo 1, versículo 16, dice: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es niño, matadlo, y si es hija, entonces viva. Mire, nosotros vemos acá a las parteras, Cifra y Púa, que ellas se estaban enfrentando a al poder más grande de esa época. ¿Por qué digo que estaban enfrentando al poder más grande de esa época? Porque si nosotros vemos, la orden era matar a todos los niños que naciesen en el pueblo hebreo. Pero, aquí hay un pero. El versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Entonces, aquí nosotros podemos ver que el temor de estas dos mujeres era mayor que su temor ¿a qué? A Faraón. Entonces vemos que aquí estas mujeres desobedecieron el mandato de Faraón. Y sabe, detrás de esto, el hermana Juárez dice,
en el libro de Patriarcas y Profetas, página 247 y 48, Satanás fue el instigador del plan. O sea, detrás de todos los problemas que nosotros también podemos pasar, Satanás es el autor. No es Dios, no son las personas. Y aquí claramente Satanás fue instigador del plan. Pero ¿sabes cómo termina esta cita? A mí me encanta. Dice, pero Dios usó a estas mujeres fieles para frustrarlo. ¡Oh, qué lindo! Hermoso. Que mire cómo Dios utilizó, y eso en el texto, en el versículo 21, se refleja. Y mire lo que dice. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces, Samuel, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, como dirían ahí en Hechos capítulo 5, 29, ¿no? En el momento de Pedro. Entonces, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que hicieron estas mujeres. Imagínate, vamos a imaginarnos, dos enfermeras se enfrentan a participar de una orden que, en prácticas ilícitas, en contra de su conciencia. Entonces la decisión tienen que tomar ellas. Hay una orden, pero la decisión que toma es uno mismo. Entonces, y esto nos demanda de una decisión firme, de nuestra fidelidad a Dios. Puede ser que nuestras decisiones de ese momento no podamos ver, pero en la eternidad, en el futuro, nuestras decisiones van a llegar marcadas, como de estas dos mujeres. Quizás el contraste tan grande que hoy vemos, ¿no?, en la sociedad. Prefieren obedecer y temen más a los jefes, las autoridades, a las personas, autoridades, incluso a la propia familia, pero no hay el temor a Dios como lo tuvieron estas parteras. Ellas estaban dispuestas a incluso morir, porque si ellas eran descubiertas en desobediencia, ellas iban a morir, pero su temor a Dios era más grande. Yo creo que esa es una lección muy importante para todos los que nos están escuchando, para nosotros. Tenemos que colocar a Dios en primer lugar. Y más aún en tiempos de crisis como las que estamos viviendo, porque ellas estaban en un tiempo de crisis, estaban los niños muriendo, el pueblo estaba esclavizado, era una situación dura, pero su fidelidad les llevó a tener justamente ahí a salvo a quien los sacaría de Egipto. Qué interesante lo que tú dices, Renson, porque ellas se exponen a un peligro. Y como decía también Natalio, se exponen a un peligro y es una lucha de conciencia, ¿no?, entre la presión externa, ¿verdad?, y la fidelidad interna, ¿no? No era cualquier orden, era la orden del faraón. Entonces, no era simplemente de una persona que capaz podría disculparle o pasar por alto. Era de un decreto para que ellos cumpliesen, ¿no? Y un detalle que tal vez en el texto es bueno recalcar, y ahí usted tal vez podrá darse cuenta en su hogar, querido amigo, es que aquí aparece mucho ¿cómo se dice? En el relato aparece mucho digamos así, aparecen mucho las mujeres en el relato. Tenemos ahí el nombre de las dos parteras, ¿no? Y es interesante porque ha preservado, es como que más o menos yo puedo entender, digamos así, entre líneas, que Moisés, ¿no?, él quiso registrar, ¿no? Quiso registrar el nombre de estas mujeres que fueron de alguna u otra manera, habrán marcado la historia de ese tiempo, no sé, ¿no? Y también aparece, por ejemplo, Jocabet. No se da el nombre del padre de Moisés, pero sí el de su madre. Aparece el nombre de la hija de Faraón. Bueno, aparece la hija de Faraón, no exactamente su nombre. Aparece también la hermana de Moisés, ¿no? Entonces, ahí el papel de las mujeres en este digamos así, en este contexto es fundamental. En un mundo predominantemente masculino, el relato nos deja claro que también las mujeres valientes son importantes, ¿no? Y que cuando se trata de preservar la vida, ahí las mujeres tienen ese amor que yo podría decir que es dado directamente de parte de Dios para poder compartirlo, ¿no? Entonces, esto del relato es muy lindo y hay mucho más por qué meditar aquí, pero continuaremos en el próximo bloque. Pero antes de ello, queremos recordarte que todos nosotros en algún punto nos hacemos las mismas preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy?
por qué estamos aquí. Y la Biblia ofrece verdades eternas que atraviesan generaciones y culturas. Estudiarles, iluminar tu presente y redirigir tu futuro. Porque el que busca con el corazón sincero siempre encuentra. Estudia la Biblia. Estamos de retorno para continuar con este lindo programa y queremos iniciar ya haciéndote un par de preguntas para que tú puedas interactuar con nosotros también en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has sentido que Dios no actúa ante una injusticia? ¿Qué te ayudó a seguir confiando ante esta sensación? ¿Qué has visto? La segunda sería: ¿te has visto forzado a elegir entre obedecer a Dios o a las presiones del entorno? Yo quisiera que tú puedas dejarnos saber si has pasado por algunas de estas cosas ahí en los comentarios para que podamos ver también tu participación en este programa. Y bien, en este nuevo bloque vamos a ver cómo Dios obra incluso en medio de errores humanos y cómo su plan siempre encuentra el camino. Y quiero continuar aquí con Renson. Renson, ¿qué lecciones podemos aprender de la decisión impulsiva que tuvo Moisés ahí en cierta parte de su vida? Oye, vamos a leer el texto ya que se refiere a esta pregunta. En Éxodo 2, verso 11 en adelante, dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a visitar a sus hermanos. Los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían y preguntó al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó: ciertamente esto ha sido descubierto. Acá vemos una reacción natural de impotencia quizás frente al abuso. Recordemos que él fue criado por Jocabet, ¿no? Aunque Jocabet no le dijo específicamente que era su madre porque la princesa lo había hallado, pero él creció cuidado y criado por ella. Entonces, al parecer ella vio y cómo este niño podría hacer bien. Dios estaba guiando. Ahora él crecido ve una injusticia. Al ver esa injusticia, dice que uno de sus hermanos era golpeado, maltratado. Él toma la justicia por sus manos, ¿no? Porque quizás en el pueblo hebreo ya estaban tan esclavizados que nadie se atrevía a alzarse en contra de la tiranía. Nadie estaba dispuesto a levantarse y decir: esto está mal, ¿no? Todos eran azotados y todos tenían que agachar la cabeza y simplemente guardarlo en el corazón. Pero en esta ocasión Moisés hace algo diferente. Toma la justicia por sus manos, va y mata al hebreo. Quizás aquí aprendemos algo muy importante. Es natural del ser humano, especialmente, ver el dolor y sentirse mal por todo lo que está sucediendo. Es como lo que vemos en nuestra ciudad. A veces vemos alguna situación dura, un ladrón, y decimos: pucha, qué pena. Y cómo la gente, o en los videos vemos y decimos cómo la gente no ayuda, cómo no hacen algo, ¿no? Y ocurren tristes historias, ¿no? Feminicidios y otros. ¿Qué dice la Biblia? Mire, aunque él tomó la situación por sus manos, él no debía hacerlo. Él no debía, porque estaba yendo en contra de un principio: no matarás. Está también en los mandamientos. Él debía confiar, ¿no? Confiar, pero a pesar de haber hecho aquello, Dios vuelca esa situación para bien. Y eso me gusta cuando leemos nosotros en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, un texto muy conocido, dice: sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, todas las cosas ayudan para bien. Dios puede tomar lo malo que hiciste, la situación errada que creaste tal vez, y lo puede volver para bien si tú colocas a Dios en tu vida y si tú decides escuchar la voz de Dios. Entonces, aquí vemos cómo Dios, de un hombre que asesinó, ¿no? Y que tuvo que huir, que tuvo que estar en el desierto, Dios agarró esa situación para fortalecerlo.
Dios no está ausente de estas cosas. Al contrario, Dios vuelca lo malo en lo bueno, ¿no? Dios puede preparar a las personas a pesar de sus errores para grandes cosas. Claro que sí, Renson, es lindo pensar en esto y analizando un poco y escuchando un poco lo que tú decías. Es interesante también, yo creo que más adelante del programa también se va a ver esto, pero quiero mencionar que o sea, Moisés, de estar en el palacio, él termina huyendo y termina en el desierto siendo pastor. Sí. Y nosotros sabemos por la historia de José que para los egipcios los pastores de ovejas son, podríamos decir, o sea, son rechazados por ellos, ¿no? Es como que creo que el término que usa la Biblia es abominable para ellos estar pastor de ovejas, o sea, digamos del palacio a ser pastor de ovejas. Nosotros sabemos que para la Biblia ser pastor de ovejas es incluso una analogía del mismo Jesús, pero para el egipcio es diferente porque el pastor habitaba en el desierto, el pastor tenía que estar, ¿cómo le puedo decir? Digamos así, más afuera, incluso los pastores generalmente tenían mucho pelo, por ejemplo. El egipcio era, ustedes saben, bien rapado, bien, digamos así, afeitado. Entonces para ellos era raro, ¿no? Y justamente Moisés, para ser moldeado allá en el desierto, ¿no? Le manda a siervo al Señor. Yo creo que tal vez ustedes han leído esa cita donde dice que tal vez tú no las puedes compartir ¿Puedo después. leer? Por favor. La cita dice así. Dios permitió que Moisés fuera a Madián para prepararlo lejos de la influencia corruptora de Egipto. Ahí está la respuesta. Claro que sí. O sea, es lindo ver cómo Dios dirige la vida de Moisés. Y hay un detalle ahí para nosotros, queridos amigos, es que no importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa nuestro pasado, en las manos de Dios, Él recicla nuestra vida y nos hace instrumentos poderosos en sus manos. Dios tomó un asesino, ¿no? Alguien que había matado y lo convirtió en un libertador, la persona más paciente de toda la tierra en ese tiempo. Queridos amigos, Dios puede tomarnos a nosotros, independientemente de nuestros comportamientos o de nuestro carácter, y hacer de nosotros una persona como Moisés, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros recordemos aquello. Querido Natalio, viene ahora la pregunta. En Éxodo capítulo 2, 23 al 25, ¿qué revelan estos pasajes sobre el carácter de Dios en la vida de Moisés? Nosotros vemos acá a un Dios que no es indiferente con la humanidad. Podemos leer nosotros el versículo 23 en adelante. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Versículo 24, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció a Dios. Entonces vemos acá a un pueblo que está esclavizado, pero ahí vemos que Dios, si nosotros analizamos algunas frases del versículo 23, dice, Dios vio. Dios ve todo. La situación que el pueblo estaba viviendo, la situación que nosotros vivimos, Dios está viendo. Y dice ahí, Dios oyó también. Porque dice ahí, y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos. Entonces, nosotros vemos a un Dios que está centrado en su pueblo. Y nosotros podemos pensar, así como decía el pastor Renzo hace un momento, de que tanta maldad, sufrimiento, por ver ese sufrimiento, Moisés tomó esa decisión impulsiva de defender. Pero sabe, Dios estaba viendo. Y el versículo 24 dice, y Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Dios va a cumplir sus promesas. Dios va a cumplir su pacto, así como con Abraham, Isaac y Jacob. No te desesperen. Bueno, no nos desesperemos cuando vemos injusticias. David, ahí en el libro de Salmos 103, versículo 6, dice, Jehová hace justicia. No es necesario que nosotros hagamos justicia con nuestras propias manos.
Jehová, Dios, es justo. Él no se ha olvidado de algún expediente. Él no se ha olvidado de nuestro caso. Dios en algún momento va a poner el alto las obras del mal. Y quizás recordando en nuestro contexto, la justicia, la gente dice, está corrompida. Es vendida, es para quien tiene dinero. No hay justicia para el pobre, para el menesteroso. Pero en medio de todas estas injusticias, tienes razón, hay que confiar en Dios. No se puede tomar las represalias por nuestras manos porque después vamos a sufrir. Moisés sufrió, o sea, no fue fácil matar y huir y estuvo tranquilo, no. Tuvo que andar por el desierto, tuvo que caminar sin comer, porque en el desierto no encuentras comida. Llegó cansado, exhausto, pero Dios aún así lo ayudó. Entonces, también lleva sus consecuencias el tomar las riendas o la justicia por nuestras manos. Al contrario, tenemos que confiar. Dios tal vez tenía otro plan sobre cómo utilizar a Moisés. Sin embargo, aún con lo que él erró, Dios lo usó. Por eso el versículo 25, la última parte, dice, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, Dios actuó Amén. En su tiempo, en su momento. Y eso creo que debe ser nuestra actitud en frente de las injusticias que nosotros podemos vivir. Claro que sí. Bien, muchas gracias a los dos ahí por esta explicación, recordándonos que Dios no se olvida de nosotros. Amén. Y hay un detalle que me llama la atención, hablando un poco acerca así del desierto. En este caso, parece que Dios en su misericordia, para poder preparar a Moisés, Él justamente lo guía al desierto. 80 años de la vida de Moisés, queridos amigos, se pasaron en el desierto. 40 años ahí después de salir de Egipto y 40 años después de liberar al pueblo, ¿no? Entonces, prácticamente el desierto no necesariamente debe ser visto como un lugar de, no sé, ¿cómo le puedo decir? De dolor, sufrimiento. Sí, o abandono, ¿no? Exacto. U olvido, ¿no? Sino más bien puede ser un lugar... Un tiempo de preparación. Exactamente, de preparación. Porque el Dios del propósito es el mismo Dios del proceso también. Recordemos que Moisés también se convierte en una especie de de antitipo de Jesús, ¿no? Por ejemplo, Moisés cuando nació hubo una orden para poder matar, ¿no? Cuando Jesús nació también, ¿no? Y es interesante porque Moisés pasa 40 años en el desierto antes de cumplir su misión. Jesús pasa 40 días en el desierto antes de cumplir su misión. En el monte de la transfiguración encontramos también ahí a Jesús, Elías y ¿quién más? Moisés también. Entonces vemos ahí algo muy, muy interesante y en síntesis el desierto que a veces enfrentamos, la opresión que a veces se vive, el sufrimiento que la vida nos trae, no siempre, queridos amigos, tiene que ser visto en términos de un castigo o en términos de algo malo completamente, sino también podemos verlo como una oportunidad que Dios tiene de transformarnos y prepararnos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas. Y también, queridos amigos, queremos recordarles justamente esto. Todos cargamos heridas que no se ven, vacíos que nada ni nadie ha podido llenar, y en medio de la incertidumbre y el dolor hay una voz que todavía habla, que es la palabra de Dios. Estudiar la Biblia es una oportunidad para sanar, descubrir esperanza y reconectar con lo que realmente importa. Dios está cerca de ti, su palabra es el puente. Estudia la Biblia. Estamos de retorno en este último bloque ya de nuestro primer programa de esta temporada y queremos recordarle que nosotros queremos interactuar con ustedes, así que por favor en los comentarios comente ahí qué le está pareciendo el tema hasta ahora y qué otras lecciones podemos aprender del desierto, qué otras lecciones podemos aprender también de la vida de Moisés, para que podamos nosotros juntos en comunidad seguir extrayendo muchas cosas para nosotros de la palabra de Dios. Hoy hemos aprendido algunas lecciones importantes. Número 1, de que la opresión no detiene el plan de Dios. Las diferentes circunstancias de nuestra vida no frustran los planes de Dios y que la fidelidad en lo pequeño tiene un valor eterno.
también hemos visto que Dios usa incluso nuestros errores para prepararnos para su propósito. Y yo tengo que ir cerrando el programa, pero antes de eso quiero darles un momento a nuestros invitados para que podamos dar algunas consideraciones finales, ¿no? Y yo quiero preguntar aquí, Renson, ¿qué lecciones nos deja todo esto que hemos estudiado y cómo podemos ponerlo en la práctica hoy? Mira, para responder y poder compartir con nuestros amigos del público, en San Juan 5:17, Jesús responde lo siguiente. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Saben, queridos amigos, en medio del dolor o el sufrimiento o alguna situación difícil o de injusticia que puedas estar viviendo, no desistas de creer en Dios. Puedes pensar dónde está Dios. Pueden las personas decirte dónde está tu Dios en medio de tus problemas, porque pareciera que no hay respuesta. Sin embargo, la Biblia dice: mi Padre trabaja. Detrás del escenario de este gran conflicto entre el bien y el mal, el Señor está ahí para ti. No desistas, no pierdas la fe. Al contrario, confía, colócate en sus manos, porque su salvación está cerca. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por esos consejos para nuestra audiencia. Y también quiero pedir, por favor, Natalio, ayúdanos danos algunos consejos para la audiencia, para nosotros también, de cómo nosotros podemos mantenernos fieles en los momentos de dificultad. Mire, tomando el ejemplo de las parteras, nosotros, yo quiero dejarlo ahí, capaz algunas lecciones. Primero, nosotros debemos alimentarnos, leer la palabra del Señor. Si nosotros vamos a Salmos capítulo 119, versículo 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, es la única manera para salvaguardarnos, alimentarnos de la palabra del Señor. Número 2, decide hoy a obedecer a Dios, aunque tengamos que pasar consecuencias. No es mañana, es hoy nuestra decisión. Y tercero, nuestra fidelidad en lo oculto nos va a preparar y va a construir una victoria pública. Amén. Así que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser fieles a Dios. Okay. Muchas gracias, Renson. Muchas gracias, Natalio. Hemos llegado al final y yo quiero recordarles, quiero animarlos, queridos amigos ahí que nos mira a través de este medio, que la historia de Moisés inicia en un contexto hostil, pero termina con redención. Si hoy estás en el Egipto de la opresión, no es el final de tu historia. Como escribió Elena de White, Dios no dirige nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio. Eso está en El Deseado de Todas las Gentes, página 280. Confía en su guía. El viaje hacia la tierra prometida continúa. La Biblia nos recuerda que Moisés, dice la palabra de Dios, que fue cuidado por su mamá, durante algunos meses fue escondido, pero el niño crecía. El hecho de que a veces nosotros estemos escondidos o estemos de alguna manera, digamos así, aparentemente nadie nota, no significa que no estemos creciendo. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Axiomas.